La decisión silenciosa que sacudió la corona. Carlos III, ante una crisis heredada, a sus 75 años, el rey Carlos III puede afirmar que ha vivido casi todas las transformaciones imaginables dentro de la monarquía británica. Ha sido testigo de reinados largos, de crisis públicas, de reformas graduales y de silencios estratégicos. Sin embargo, incluso con esa experiencia acumulada, hay momentos que no se parecen a ningún otro. Según fuentes internas del palacio, uno de esos momentos llegó de forma discreta, sin anuncios ni ceremonias, pero con un peso político e institucional que terminó recayendo por completo sobre sus hombros. No se trató de un malentendido, ni de una decisión conjunta. Fue una elección tomada en solitario, ejecutada con eficiencia administrativa y comunicada cuando ya no había margen real para revertirla sin consecuencias. Cuando Carlos III fue informado, la maquinaria interna ya estaba en marcha. Y dentro de la lógica de la monarquía, ese detalle, el momento en que se actúa, importa tanto o más que el contenido de la decisión en sí. En el interior de la institución, el tiempo equivale a autoridad. Las acciones que se adelantan a la consulta no son accidentales, funcionan como declaraciones implícitas de poder. En este caso, la autorización había sido tramitada a través de un canal interno que no requería aprobación conjunta, ni justificación pública, ni encuadre ceremonial. Llevaba una sola firma, la de la reina Camila. Para cuando el rey tuvo conocimiento de lo ocurrido, revertir el proceso habría significado abrir un conflicto de consecuencias imprevisibles. Quienes informaron a Carlos III describen aquel momento como profundamente inquietante, no por una reacción airada o emocional, sino por la ausencia total de ella. El monarca escuchó, pidió aclaraciones técnicas y absorbió la información con la contención de alguien que comprende de inmediato la magnitud del problema. No fue calma, sino control. Carlos entendió al instante que una decisión tomada a ese nivel, incluso si provenía de la reina consorte, no permanecería limitada a su figura. La responsabilidad, como ocurre siempre en la corona, asciende. Termina adherida al trono y, por extensión, al rey. Para el exterior, poco importaría más adelante si Carlos había autorizado o no la decisión. La percepción pública tiende a simplificar. La corona actúa como un bloque. Antes del mediodía, el palacio ya había entrado en modo de mitigación silenciosa. Los asesores comenzaron a redactar posibles mensajes de contingencia, se ajustaron agendas para evitar encuentros incómodos y el equipo de comunicación afinó cada palabra ante preguntas que aún no se habían formulado, pero que sabían que llegarían. El momento no podía ser más delicado. La monarquía atraviesa una etapa frágil, marcada por la sensibilidad en torno a la sucesión, una recalibración institucional constante y un escrutinio público cada vez más intenso. En ese contexto, la estabilidad no depende únicamente de decisiones acertadas, sino de la apariencia de unidad que la respalda. La acción en solitario de Camila fracturó esa imagen de cohesión de una forma que no resultaba fácil de recomponer. Carlos III quedó atrapado en un dilema sin salida limpia. Si asumía públicamente la decisión, cargaría con la responsabilidad de algo que no había autorizado. Si se distanciaba de ella, expondría una división en la cúspide de la institución. Ambas opciones entrañaban riesgos. Su primer instinto, fiel a su carácter y a décadas de espera antes de reinar, fue el silencio. Pero el silencio, en este caso, no era un refugio seguro. Cuando una reina actúa en solitario, las consecuencias no siguen a la pluma que firma, sino a la corona que representa. Y a medida que los primeros temblores internos comenzaban a sentirse en el palacio, quedó claro que Carlos no estaba gestionando un mero asunto procedimental. Estaba heredando una crisis de control que no había elegido y que difícilmente permanecería contenida. A la mañana siguiente, el peso de la decisión ya se había asentado por completo sobre el rey. Con él regresó una presión familiar, casi asfixiante, que había marcado gran parte de su vida. La certeza de que la monarquía no distribuye las consecuencias de manera equitativa. La autoridad puede compartirse en teoría, pero la rendición de cuentas siempre asciende hasta lo más alto. Carlos sabía que todo lo que ocurriera a partir de entonces sería interpretado como un reflejo de su reinado, no del juicio de Camila. Lo que más le inquietaba no era el contenido concreto de la autorización, sino la posición en la que lo había colocado. No había sido consultado previamente, pero tampoco podía presentarse de forma creíble como ajeno al resultado. Hacerlo habría resquebrajado la imagen de cohesión interna, un elemento esencial para la estabilidad de un reinado que aún se percibe como frágil. La corona se sostiene, en gran medida,
sobre la ilusión de alineación interna. Y esa ilusión acababa de ponerse a prueba. El instinto de Carlos, pulido durante décadas de espera, fue la contención. Siempre ha creído en el poder del tiempo para desgastar los conflictos, suavizar los bordes y transformar la urgencia en algo manejable. En su experiencia, reaccionar con demasiada rapidez suele causar más daño que el error original. Sin embargo, en este caso, la contención también tenía un coste. Dentro del palacio, los asesores observaban con atención. Esperaban una directriz, una aclaración, una línea de lenguaje a la que aferrarse. Nada llegó. El rey hacía preguntas en privado, pero no emitía instrucciones en público. Su silencio era deliberado, pero también revelador. Sugería una incertidumbre en el corazón mismo de la institución. La decisión había expuesto una verdad incómoda. La autoridad de Carlos, aunque real, está profundamente entrelazada con la lealtad personal. Camila no es solo una consorte, es su compañera, su apoyo durante años de hostilidad pública, la figura que lo sostuvo cuando la corona parecía inalcanzable. Corregirla públicamente habría parecido una traición. Distanciarse de ella en privado habría sido interpretado como debilidad. Carlos optó por no hacer ninguna de las dos cosas, optó por absorber. Esa absorción, sin embargo, tuvo consecuencias. Los asesores comenzaron a enmarcar la situación con un lenguaje diseñado para proteger al rey, pero las palabras tienen un alcance limitado cuando falta claridad. Cada hora sin una señal clara ampliaba el espacio para la especulación interna, aunque aún no se filtrara al exterior. El palacio es especialmente sensible a los vacíos de poder, y este empezaba a crecer. Había además otra presencia, silenciosa pero evidente, que planeaba sobre la situación: el príncipe Guillermo. Su papel en esta etapa de la monarquía no es oficial, pero sí inevitable. Su autoridad es anticipatoria, no ceremonial, y aún así influye cada vez más en el comportamiento interno. Carlos era plenamente consciente de que su gestión de este episodio sería observada no solo por asesores y cortesanos, sino por su heredero. Cualquier movimiento reforzaría la confianza de Guillermo en el liderazgo actual o confirmaría sus sospechas sobre la vulnerabilidad de la institución frente a impulsos unilaterales. Carlos no quería que esta decisión se convirtiera en una anotación más en el silencioso registro de confianza y fiabilidad que, según muchos, el príncipe mantiene. Sin embargo, al no actuar ya estaba dejando constancia. En privado, el rey luchaba con el conflicto que ha definido gran parte de su vida: la tensión constante entre la lealtad emocional y el deber institucional. Como príncipe, vivió bajo la sombra de una monarca que rara vez dudaba y nunca explicaba. Como rey, se enfrentaba ahora a un desafío distinto, en el que explicar parecía necesario, pero también peligroso. Carlos sabía que la decisión de Camila no había sido imprudente. Había sido razonada, deliberada y basada en su convicción de que un compromiso controlado es preferible a la exclusión absoluta. En el fondo, compartía parte de esa filosofía. Siempre ha creído en el diálogo, en la evolución gradual más que en la ruptura. Precisamente por eso le resultaba tan difícil trazar una línea clara. Pero los reyes no son juzgados solo por su comprensión, sino por los resultados. A medida que avanzaba la semana, Carlos percibía cómo la tensión se filtraba en la dinámica cotidiana. Las conversaciones con los asesores se volvían más cautelosas, el lenguaje más ambiguo. Incluso las decisiones rutinarias parecían sometidas a un escrutinio adicional, como si todos esperaran comprobar si se trataba de una desalineación puntual o del inicio de un patrón. La realización más inquietante para el monarca fue comprender que las consecuencias ya no estaban limitadas a la acción de Camila. Se habían transformado en una prueba silenciosa de su liderazgo. No una crisis de titulares estridentes, sino una evaluación interna, lenta y persistente, de si su reinado es capaz de ejercer control sin caer en la reacción impulsiva. Carlos sabía que, tarde o temprano, tendría que hablar. Tal vez no públicamente, pero sí dentro de la institución. El silencio puede comprar tiempo, pero no compra claridad. Y la claridad, cuando se retrasa demasiado, suele imponerse por sí sola. No hubo reuniones de emergencia anunciadas ni un frenesí visible de actividad que pudiera ser fotografiado o escuchado a escondidas en los pasillos del palacio. No se produjeron escenas dramáticas ni comunicados improvisados. La respuesta a la decisión adoptada por la reina Camila se desplegó de una manera mucho más sutil, casi imperceptible para el ojo externo, pero profundamente elocuente para quienes conocen los códigos internos de la institución. Los correos electrónicos comenzaron a ser más breves, cuidadosamente redactados, despojados de matices innecesarios.
Los informes escritos fueron sustituidos por reuniones verbales, más controlables y menos rastreables. Decisiones que antes fluían con relativa naturalidad entre distintos hogares reales, empezaron a circular por corredores cada vez más estrechos, sometidas a capas adicionales de revisión que nadie se atrevía a cuestionar abiertamente. Aquello no era desorganización ni desconcierto, era autopreservación institucional en estado puro. Al segundo día, cuando la decisión ya era conocida internamente, el personal de varias oficinas comprendió que el problema había dejado de ser la acción concreta de Camila. El verdadero foco de tensión era el silencio que siguió. El rey Carlos III no había aclarado su posición, y en ausencia de una señal clara desde la cúspide, cada engranaje del sistema comenzó a protegerse a sí mismo. Dentro de la monarquía, la incertidumbre viaja más rápido que los rumores y se asienta con mayor profundidad. No necesita confirmación pública para generar efectos reales. Los altos asesores se encontraron respondiendo una y otra vez a la misma pregunta, aunque rara vez se formulaba de la misma manera. ¿La decisión contaba con el respaldo del rey? ¿Era una medida temporal o un cambio definitivo? ¿La planificación futura debía asumir continuidad o prepararse para una posible rectificación? Nadie tenía respuestas concluyentes, y esa falta de certeza empezó a moldear comportamientos en toda la institución. Los hogares reales, que antes coordinaban acciones con fluidez, comenzaron a operar en paralelo en lugar de hacerlo de manera conjunta. El intercambio de información dejó de ser automático y se volvió selectivo. Iniciativas que requerían aprobación compartida se estancaron en silencio, no porque existiera una oposición explícita, sino porque nadie quería actuar sobre la base de suposiciones que más tarde pudieran revelarse equivocadas. En el entorno más cercano de Camila, el clima cambió de una forma difícil de describir, pero imposible de ignorar. La reina no fue desafiada abiertamente, pero dejó de estar rodeada por un colchón de confianza. Su decisión había sido ejecutada, sí, pero ahora flotaba en una zona gris, no estaba plenamente asumida ni claramente defendida por la corona. Algunos miembros del personal permanecieron leales, convencidos en privado de que su juicio había sido medido y necesario. Otros, en cambio, comenzaron a inquietarse, conscientes de que la proximidad a una decisión que más adelante pudiera reinterpretarse como un exceso, siempre conlleva riesgos profesionales. En el palacio, las carreras rara vez se ven truncadas solo por el escándalo. Suelen dañarse por alinearse con la persona equivocada en el momento equivocado. De forma casi imperceptible, otra certeza empezó a instalarse en la conciencia colectiva, aunque nadie la expresara en voz alta. El príncipe William estaba observando. La oficina del heredero no emitió comentarios, y esa contención resultó elocuente. William no defendió la decisión ni se distanció de ella. Optó por observar cómo reaccionaba el sistema, cómo su padre absorbía la presión y cómo Camila navegaba la sutil forma de aislamiento que siguió. Esa observación tenía un peso que iba mucho más allá del episodio concreto. Quienes interactúan con William con regularidad percibieron un cambio de tono, más que de contenido. Las conversaciones se volvieron más deliberadas. Las discusiones sobre planificación a largo plazo adquirieron un filo nuevo, como si ciertas suposiciones estuvieran siendo evaluadas en silencio. William no intervino, pero su presencia se proyectó sobre todo el proceso de reajuste, recordando que la autoridad futura ya influye en el comportamiento presente. Dentro del palacio, la decisión dejó al descubierto algo profundamente inquietante. La monarquía no depende únicamente de la jerarquía formal, sino de la percepción de que quienes se encuentran en la cima actúan de manera coordinada. Cuando esa percepción se resquebraja, aunque sea de forma momentánea, la maquinaria que sostiene la institución deja de deslizarse con suavidad y comienza a chirriar. Los asesores intentaron restaurar el equilibrio a través de los procedimientos. Recomendaron paciencia, un lenguaje cuidadoso y mensajes internos de tranquilidad. Hablaron de superar el momento y permitir que el tiempo absorbiera el impacto. Sin embargo, incluso mientras pronunciaban esas palabras, podían sentir cómo el ánimo institucional se desplazaba de la confianza a la cautela calculada. Ya no se trataba de determinar si Camila había actuado bien o mal. La situación se había transformado en una prueba silenciosa. ¿Asumiría Carlos III la autoría de la decisión o permitiría que quedara suspendida, sin resolución clara? Cada día sin una definición reforzaba la sensación de que la autoridad estaba siendo examinada en silencio, más que desafiada de manera abierta. El efecto más desestabilizador fue psicológico.
Muchos comenzaron a preguntarse quién marcaba realmente la dirección en ese momento. ¿Seguía el centro de gravedad firmemente anclado en el rey o se desplazaba, por inercia, hacia el futuro reinado? Estas preguntas no eran ideológicas, sino prácticas, y condicionaron la forma en que el personal se posicionó y decidió dónde depositar su confianza. Camila, extremadamente sensible a los cambios de atmósfera, percibió el giro. Había esperado resistencia o incluso confrontación. En su lugar, encontró distancia. Las invitaciones continuaron, pero la influencia se diluyó. Las conversaciones seguían produciéndose, pero las decisiones finales se tomaban en otros espacios. La institución no la estaba castigando, se estaba protegiendo. Para Carlos, esa reacción fue quizá la consecuencia más dolorosa. Su silencio, concebido como una pausa estabilizadora, se convirtió en un catalizador de incertidumbre. Al intentar mantener cohesionada a la institución mediante la contención, permitió que la duda echara raíces, y la duda es notoriamente difícil de erradicar una vez instalada. Al final de la semana, el palacio mantenía una calma exterior impecable. Las agendas se cumplían, los compromisos seguían su curso. La imagen pública de la monarquía permanecía serena y controlada. Bajo esa superficie, sin embargo, se estaba produciendo un ajuste silencioso que redefiniría la interpretación de la autoridad mucho después de que este episodio quedara atrás. El palacio no reaccionó con pánico, sino con adaptación. Y en esa adaptación se escondía una advertencia. La institución comenzaba a prepararse para un futuro en el que la claridad quizá ya no emanara automáticamente de la corona, sino de quienes se posicionaban para heredarla. William observaba. Desde el momento en que la decisión se conoció dentro del palacio, el príncipe hizo exactamente lo que quienes mejor lo conocen esperaban de él. No reaccionó en público ni intervino en privado. Optó por observar con esa quietud concentrada que se ha convertido en su respuesta característica ante el estrés institucional. William ha aprendido que situaciones como esta revelan más a través de los comportamientos que de las explicaciones. Durante años, ha estudiado cómo se comporta el poder cuando se pone a prueba de manera silenciosa. Para él, la decisión en solitario de Camila no era el núcleo del problema. La verdadera cuestión era cómo la absorbía su padre. Carlos III no asumió de inmediato la autoría de la medida, ni la corrigió de forma visible. Lo que William percibió fue vacilación, y la vacilación en el centro de una monarquía crea un vacío. Los vacíos no permanecen vacíos, invitan a compensaciones, ajustes y, con el tiempo, a una redistribución de la influencia. William detectó las mismas señales que otros, pero las interpretó de forma distinta. Donde el personal veía incertidumbre, él veía a un sistema protegiéndose. Los informes se redujeron. La toma de decisiones se ralentizó. Las conversaciones que antes fluían entre hogares comenzaron a producirse en entornos más pequeños y cautelosos. Para William, eso no era disfunción, sino adaptación ante una claridad debilitada. No consideró imprudente la acción de Camila, pero sí la vio como un síntoma. Confirmaba una preocupación que había albergado en silencio durante algún tiempo. La estructura actual todavía permitía que el instinto prevaleciera sobre la coordinación en momentos en los que la disciplina era crucial. Ese descubrimiento no lo enfureció, lo agudizó. En privado, William empezó a revisar supuestos que había dado por sentados durante años sobre la transición. Había creído que la alineación entre el liderazgo presente y el futuro, una vez establecida, se mantendría salvo desafío abierto. Ahora comprendía que esa alineación podía erosionarse sin confrontación, suavizada por buenas intenciones y justificada después como pragmatismo. Lo que más le inquietó no fue la confianza de Camila en su propio criterio, sino la reticencia de su padre a encuadrar la decisión de inmediato. William respeta profundamente a Carlos, pero el respeto no le impide reconocer patrones, y el patrón que identificó le resultaba familiar: la lealtad priorizada sobre la claridad, la armonía preservada incluso cuando genera ambigüedad, las líneas difíciles pospuestas en lugar de trazadas. William siempre ha creído que la ambigüedad es la fuerza más corrosiva para la monarquía. Alimenta la especulación, invita a la manipulación y debilita la autoridad mucho antes de que estalle cualquier crisis pública. Guillermo no confrontó a su padre. Sabía que hacerlo habría empujado al rey Carlos III a una posición defensiva, reforzando tensiones que ya eran evidentes y profundizando una brecha que, por ahora, prefería no abrir. La confrontación directa, en su análisis, no habría producido orden, sino resistencia. En lugar de eso, optó por algo mucho más eficaz desde su perspectiva:
reajustar su propio lugar dentro del sistema. Esos ajustes no fueron ruidosos ni visibles para el público, pero sí decisivos. Su círculo de asesores se volvió más reducido y más homogéneo en términos de criterio. Guillermo empezó a apoyarse con mayor intensidad en personas cuyas intuiciones coincidían con su énfasis en la estructura, la contención y la reducción de riesgos a largo plazo. Las conversaciones estratégicas se hicieron más disciplinadas y menos indulgentes con los compromisos hipotéticos. Ya no se debatía tanto lo que podría funcionar, sino lo que debía funcionar. En ese punto, el príncipe dejó de planificar únicamente en clave de sucesión. Empezó a planificar en términos de estabilización. Esta transición no pasó desapercibida para el personal del palacio. Las reuniones en las que participaba Guillermo se volvieron más concisas, más orientadas a resultados concretos. Las conversaciones avanzaban rápidamente desde la intención hasta la consecuencia. Se percibía claramente que ya no asumía la estabilidad como un punto de partida garantizado, sino como algo que debía diseñarse activamente. Guillermo también observó con atención cómo reaccionaban los demás ante su silencio. Tomó nota de quién buscaba reafirmación, quién intentaba protegerse con ambigüedades y quién, de manera casi imperceptible, comenzaba a recolocarse dentro del engranaje institucional. Estas observaciones no tenían un componente emocional. Eran, ante todo, estratégicas. Para él, la lealtad se revela con mayor nitidez en los momentos de incertidumbre. No defendió a Camila, ni la criticó. Esa neutralidad era deliberada. Defenderla habría implicado avalar su decisión. Criticarla habría expuesto una división interna antes de tiempo. El silencio le permitió recopilar información sin comprometerse con una postura concreta. No fue evasión, sino una forma de acumular ventaja. Detrás de esa actitud contenida, una conclusión empezaba a tomar forma. Guillermo comenzó a creer que el reinado de su padre estaba entrando en una fase en la que las relaciones personales complicarían cada vez más la disciplina institucional. Esta percepción no lo volvió hostil hacia Carlos III, pero sí modificó sus expectativas. Dejó de dar por hecho que las decisiones difíciles se aplicarían de forma limpia y coherente. Asumió que habría vacilaciones, zonas grises y concesiones motivadas por la lealtad emocional. Su visión sobre Camila también cambió. Durante años la había considerado una figura estabilizadora para su padre, alguien cuya influencia operaba dentro de límites bien entendidos. La decisión en solitario rompió esa suposición. Demostró que su confianza en su propio criterio podía imponerse a la necesidad de alineación en momentos críticos, y la imprevisibilidad es algo que Guillermo no tolera. Para él, la previsibilidad no es rigidez, sino fiabilidad, y la fiabilidad depende de límites compartidos. Cuando esos límites se difuminan, la autoridad se debilita. A medida que pasaban los días, Guillermo observó cómo el palacio se acomodaba a un nuevo equilibrio, definido más por la cautela que por la confianza. Entendía que ese equilibrio no podía sostenerse indefinidamente, o se restauraría la claridad desde arriba, o la institución seguiría compensando la falta de dirección desplazando, de forma casi imperceptible, el poder hacia quienes ya estaban preparando el futuro. Guillermo no tenía intención de esperar pasivamente a ver qué ocurría. Para el final de la semana, sus conclusiones internas estaban prácticamente formadas. No desafiaría a su padre en público, ni intentaría revertir directamente la decisión de Camila. En su lugar, actuaría bajo la premisa de que la alineación ya no podía darse por sentada. Esa premisa lo cambiaba todo. Empezó a comportarse como si la futura monarquía necesitara líneas más firmes, menos concesiones discrecionales y una dependencia mucho menor del instinto personal. Su visión de la corona se volvió más aislada, más controlada y mucho menos indulgente con la ambigüedad. No era una rebelión, sino una preparación meticulosa. La decisión de Camila había revelado una vulnerabilidad dentro del reinado actual que Guillermo no podía ignorar. Las vulnerabilidades, una vez identificadas, no se debaten, se corrigen, metódico y paciente. Continúa observando, escuchando y ajustando. Quienes entienden realmente cómo funciona el poder, reconocieron lo que estaba sucediendo, aunque nadie lo dijera en voz alta. El futuro rey estaba aprendiendo. Y cuando Guillermo asimila una lección de esta magnitud, pasa a formar parte permanente de su forma de gobernar. Para la reina Camila, las semanas posteriores a su decisión no llegaron acompañadas de confrontaciones ni reproches públicos. Llegaron con algo mucho más desconcertante: la distancia. El palacio no se volvió contra ella, pero tampoco cerró filas en su defensa. Simplemente se ajustó, y en ese ajuste,
Camila sintió cómo pasaba del centro de gravedad institucional a una posición periférica. Nunca ha temido la crítica. Ha convivido con ella el tiempo suficiente como para conocer sus ritmos y límites. Lo que la desestabilizó en esta ocasión no fue la desaprobación, sino la ambigüedad. Las conversaciones seguían existiendo, pero terminaban antes. Los informes continuaban llegando, pero ya venían cerrados, sin espacio para la colaboración. Su presencia era reconocida, pero su influencia ya no moldeaba los resultados como antes. Comprendió rápidamente que no era casualidad. La institución no la estaba castigando, se estaba protegiendo. Su decisión, tomada con convicción y respaldada por su instinto, había introducido incertidumbre en un momento en el que la certeza era el valor más preciado. La respuesta del palacio fue la habitual ante el riesgo: reducir la exposición. Los instintos de Camila siempre han estado ligados a la supervivencia más que a la sucesión. Cree que la presión debe gestionarse, no negarse, y que la exclusión genera peligros propios. Su experiencia le ha enseñado que el silencio puede convertir a las personas en símbolos, y que los símbolos, una vez formados, son más difíciles de controlar que las realidades. Desde esa óptica, su decisión había sido prudente, incluso protectora. Lo que no anticipó fue hasta qué punto su acción sería interpretada como una declaración sobre la autoridad. No había pretendido desafiar la alineación, sino prevenir una escalada futura. Pero dentro de la monarquía, la intención importa mucho menos que la percepción, y esa percepción había cambiado de manera decisiva. Su relación con el rey Carlos III se mantuvo, en apariencia, intacta. Sin embargo, Camila percibía la tensión bajo la superficie. Charles era más cuidadoso con sus palabras, más medido en sus respuestas y cada vez más absorbido por la tarea de gestionar el clima interno de la institución. Ella sentía que su decisión lo había colocado en una posición que él resentía, aunque nunca lo expresara abiertamente. El silencio de Charles, que antes le resultaba tranquilizador, empezó a sentirse como un límite infranqueable. No la defendía en público, pero tampoco se distanciaba de ella en privado. Ese equilibrio la dejaba expuesta de una forma nueva. Estaba acostumbrada a la crítica externa, no a la incertidumbre interna. La realización más dolorosa fue comprender que no había marcha atrás. Incluso si la decisión se revertía discretamente, la lección ya estaba aprendida. Había actuado de forma independiente en un momento en que la unidad era esencial, y la institución había respondido recalibrándose a su alrededor, no con ella. Camila intentó reparar la situación como mejor sabía. Suavizó su enfoque, buscó reafirmación de manera indirecta y dejó claro que estaba abierta a una recalibración. Esos gestos fueron recibidos con cortesía, pero no restauraron lo que se había desplazado. La alineación, una vez cuestionada, no se recompone solo con buenos modales. Su aislamiento no fue dramático, pero sí inequívoco. Pasó a ser informada en lugar de consultada, presente pero ya no decisiva. El palacio seguía funcionando con eficacia, pero ya no dependía de sus instintos como fuerza estabilizadora. En términos institucionales, Camila se había convertido en una variable. Ese estatus la inquietó profundamente. Siempre ha entendido la monarquía como un organismo que sobrevive gracias a la adaptación. Ser reclasificada como un riesgo, en lugar de un recurso, fue un golpe profundo, no solo para su posición, sino para su sentido de propósito. Ella creía haber actuado al servicio de la continuidad. La respuesta indicaba que la institución ya no confiaba en su definición de esa continuidad. También era plenamente consciente de la presencia silenciosa que moldeaba esta recalibración. El príncipe Guillermo no la había confrontado ni había buscado una reconciliación explícita. Su silencio era medido, deliberado, y Camila comprendía perfectamente su significado. No estaba esperando explicaciones, estaba sacando conclusiones. La concepción de la autoridad de Guillermo es radicalmente distinta a la suya. Donde ella ve flexibilidad, él ve límites. Donde ella intenta gestionar la presión, él busca eliminarla. Durante años, esas filosofías coexistieron de forma tensa, amortiguadas por el papel mediador de Carlos. La decisión en solitario eliminó ese amortiguador. En el corazón de las instituciones más antiguas, no suelen producirse rupturas estruendosas. No hay portazos, ni comunicados incendiarios, ni gestos dramáticos destinados a marcar un antes y un después. En la monarquía británica, los verdaderos cambios casi nunca se anuncian, se filtran. Se deslizan con discreción entre pasillos alfombrados, reuniones privadas y silencios prolongados que, con el tiempo, terminan diciendo más que cualquier declaración pública.
La reciente controversia interna vinculada a una decisión tomada por la reina Camila responde exactamente a ese patrón. Desde dentro del palacio, quienes han seguido de cerca los acontecimientos coinciden en un punto esencial. El problema nunca fue una cuestión de malentendidos. Nadie necesitaba explicaciones adicionales, porque lo que estaba en juego no era la interpretación de los hechos, sino algo mucho más delicado y profundo: la confianza. Camila sigue convencida, incluso hoy, de que actuó con sensatez. En su visión, la exclusión absoluta siempre conlleva riesgos, y la institución, a su juicio, no había enfrentado plenamente todas las implicaciones de esa vía. La historia, quizá, termine dándole la razón, pero dentro de la monarquía, la historia no se escribe en función de las intenciones, sino de las consecuencias. Con el paso de los días, Camila asumió su nueva posición con una dignidad silenciosa. No protestó ni dio señales públicas de incomodidad. Tampoco retrocedió. Sin embargo, percibió con claridad cómo los márgenes de su influencia comenzaban a estrecharse. El espacio desde el cual podía intervenir, sugerir o moldear decisiones estratégicas se reducía de manera casi imperceptible, pero constante. Su decisión no fracturó la monarquía, pero sí dejó al descubierto una línea de falla interna, una grieta que, con el tiempo, la colocó del lado equivocado del futuro. En una institución definida por la continuidad, quedar desalineado con lo que viene resulta profundamente aislante. Camila lo comprendió, aunque ese entendimiento llegó demasiado tarde como para revertir el desenlace. El precio no lo pagó únicamente ella, lo pagó la corona. Cuando la monarquía finalmente se acomodó a su nuevo ritmo, la decisión original casi había desaparecido de las conversaciones internas. Ya no era necesario discutirla. Sus efectos estaban integrados en la forma misma en que la institución funcionaba. No quedaba indignación ni debate, sino una aceptación silenciosa de que algo fundamental había cambiado y de que el costo de ese cambio se arrastraría hacia adelante. Para el rey Carlos III, esta toma de conciencia fue lenta y dolorosa. Durante mucho tiempo, confió en que el paso del tiempo diluiría el impacto, que el silencio permitiría que el episodio se desvaneciera sin dejar una marca permanente. Ocurrió lo contrario. El tiempo no borró las huellas, las definió con mayor nitidez. La institución no se adaptó rechazando su autoridad, sino rodeándola. No podía permitirse esperar indefinidamente una dirección clara. Así, de manera casi orgánica, la monarquía comenzó a reorganizarse alrededor de la contención del rey. Carlos empezó a comprender que las consecuencias que enfrentaba no eran, al menos por ahora, de carácter reputacional. Eran estructurales. La autoridad dentro de la monarquía se redistribuyó de forma sutil en respuesta a la incertidumbre. Las decisiones dejaron de basarse exclusivamente en la deferencia al presente y comenzaron a moldearse anticipando el futuro. Ese desplazamiento, una vez iniciado, rara vez se revierte. El rey lo sintió con mayor intensidad no en sus funciones públicas, que continuaron, según lo previsto, cuidadosamente coreografiadas, sino en la aritmética interna del poder. Sus palabras seguían teniendo peso, pero ya no se aceptaban como definitivas. Se evaluaban a la luz de su coherencia con lo que vendría después. Ese fue el precio de permitir que la ambigüedad se prolongara. Carlos siempre creyó en la fuerza del cambio gradual, en la idea de que las instituciones evolucionan mejor cuando se las empuja con suavidad y no a la fuerza. Esa convicción lo había acompañado durante toda su vida y, en muchos aspectos, le había servido bien. Sin embargo, como rey, empezó a descubrir sus límites. El gradualismo solo funciona cuando existe una comprensión compartida de la dirección. Y esa comprensión se había fracturado. La consecuencia más sobria fue constatar que su silencio no se interpretó como fortaleza, sino como indecisión. Dentro del palacio, la indecisión activa planes de contingencia. Invita a mirar más allá del presente y a prepararse para la próxima etapa de autoridad. Carlos pudo sentir cómo esa mirada hacia adelante comenzaba a posarse en otro lugar. Para el príncipe William, el episodio confirmó intuiciones que llevaba tiempo afinando. No hubo gestos triunfalistas ni intentos evidentes de capitalizar el momento. Su reacción fue más estratégica: observar, aprender e integrar las lecciones en su visión de futuro. La monarquía que se preparaba para heredar no se apoyaría en la discreción personal ni en acuerdos informales. Se construiría sobre límites más claros y estructuras más firmes. Ese enfoque tuvo consecuencias inmediatas para todos. El palacio se volvió más procedimental, más disciplinado y menos tolerante con la improvisación. Las decisiones comenzaron a tomar más tiempo, pero también adquirieron mayor carácter definitivo.
La influencia informal perdió terreno a medida que se reforzaban los mecanismos formales de autoridad. No se trató de un rechazo al reinado de Carlos, sino de una respuesta directa a sus vulnerabilidades. Para Camila, el costo fue tanto personal como institucional. Su figura siguió siendo respetada, pero cada vez más periférica en la definición de la estrategia a largo plazo. Sus instintos dejaron de ser centrales. La monarquía avanzaba hacia un futuro que ya no confiaba plenamente en su enfoque, y esa exclusión, aunque silenciosa, resultó definitiva. Carlos se encontró atrapado entre la lealtad y el legado. Al proteger a Camila de una reprimenda pública, expuso a la institución a una zona de incertidumbre. Ahora, observaba cómo las consecuencias se desplegaban de formas que ya no podía controlar. La ironía era evidente. Al intentar preservar la armonía, aceleró una recalibración interna. Hacia afuera, nada parecía fuera de lugar. La monarquía seguía proyectando unidad, estabilidad y continuidad. Los compromisos públicos se cumplían, los comunicados se mantenían medidos y la imagen de la corona resistía. Pero bajo esa superficie, el costo de una decisión tomada en soledad continuaba acumulándose. Carlos empezó a intuir que su reinado no sería recordado por grandes gestos, sino por momentos como este, instantes en los que la autoridad se pone a prueba en silencio y se recuerda en privado. Comprendió que reinar no consiste solo en lo que se decide, sino también en lo que se permite que permanezca sin abordar. No habría un ajuste de cuentas dramático ni un reconocimiento público del error. La monarquía no se corrige de ese modo. Absorbe lecciones y ajusta el rumbo de forma incremental, a menudo sin explicación alguna. Las consecuencias de la decisión de Camila se procesaron de la misma manera, a través de desplazamientos graduales, no de cambios bruscos. El precio final no fue un escándalo, sino una erosión de la confianza. Confianza entre la autoridad presente y la futura. Confianza entre el instinto y la estructura. Confianza en que la alineación se sostendría sin refuerzos explícitos. Una vez debilitada, la confianza rara vez regresa intacta. Carlos lo entendió entonces. Podía sentir cómo la institución avanzaba con una cautelosa distancia, respetuosa pero ya no dependiente. Seguía siendo rey, pero la corona comenzaba a prepararse activamente para lo que vendría después, y esa preparación tenía su propio impulso. Esta fue la consecuencia silenciosa de una decisión tomada en soledad. Redibujó relaciones, recalibró la autoridad y alteró el equilibrio interno de la monarquía sin reclamar nunca la atención pública. Dentro de algunos años, los historiadores quizá tengan dificultades para señalar el momento exacto en que comenzó este cambio. No habrá titulares ni ceremonias que lo marquen. Pero dentro del palacio, quienes lo vivieron lo recordarán con precisión. El silencio, la recalibración y el instante en que la corona empezó a endurecerse frente a la incertidumbre. Ese es el verdadero impacto que enfrenta el rey Carlos III. No la pérdida de control en un solo momento, sino la conciencia persistente de que la autoridad, una vez cuestionada, debe ganarse de nuevo cada día. Estos episodios nunca terminan de forma limpia. Se prolongan, redefinen el poder y moldean lo que está por venir. Y en la monarquía, aunque el público tarde en notarlo, la corona siempre recuerda quién eligió guardar silencio.